Ok, la década de los 70 es bien importante porque ya se empieza a ver, por ejemplo, en Sudamérica, algunas bandas cristianas de rock. Pasa algo súper importante a mitad de los 60, me regreso un tantito. Si ustedes recuerdan, viene ahora un factor súper importante que es la revolución sexual de los años 60, con el famoso verano del amor en el año 69 en los Estados Unidos. Y todo eso tiene reverberancia en Latinoamérica, ¿no? Entonces, empiezan a surgir las primeras bandas de rock, el rock urbano, en la década de los 70, por ejemplo, para quienes son de México y lo recuerdan, el Tri aparece ahí en esa época. Los Beatles pisan el 18 de agosto de 1965 por primera vez tierra norteamericana y americana, y todo eso trae una revolución de pensamiento en la población. Entonces, ya tenemos a Manuel Bonilla con sus tríos y Alberto Moreno con el mariachi, pero hay un sector joven de la iglesia que exige nueva música y que no puede identificarse con la música de antes. Obviamente la va a escuchar porque en la mayoría de iglesias en Latinoamérica en aquel entonces escuchar música secular es pecado. Va a escuchar lo que tenga a la mano, pero necesita algo que hable en su lenguaje. Ahora, aquí voy a detenerme porque es algo que pasó en México. Yo sé que hay hermanos que no son de México, pero esto es bien importante resaltarlo. El rock en la década de los 70 en México estuvo vetado. De hecho, Netflix hizo una Exacto. documental. El documental, muy bueno, por cierto. ¿Cómo se Sí, llama? ¿Leyendas del Rock? O, creo que algo así tiene que ver. sí, sí, está muy bueno. Y para aquellos que le quieran ver, pues véanlo y con sentido crítico van a aprender mucho. Y se habla, bueno, en 1968 en México hay un movimiento estudiantil porque tenemos la influencia de la liberalidad moral, influencias del marxismo, los grupos estudiantiles, una revolución de pensamiento. Por Exacto. primera vez las generaciones nuevas tienen una identidad porque hablan, se visten, piensan y actúan diferente. Entonces, tenemos en Latinoamérica en los años 70, es el tiempo de las dictaduras, ¿sí? México, Chile, Argentina, tenemos eh, gobernantes que son muy duros, muy severos ante la generación más rebelde de todos los tiempos. ¿Y qué pasa? Bueno, en México, en 1971, el presidente Luis Echeverría veta el rock después de un evento muy importante que hubo en el Estado de México, en un lugar que se llamaba Avándaro. No sé quiénes conocen la historia. Porque, bueno, era un festival y fueron y tocaron los chicos en el evento. Iba a ser una carrera de autos o de motos que se suspendió. Pero sube un grupo mexicano de rock influido por Beatles, Led Zeppelin y toda esa camada y tocaron una canción que se llamaba Marihuana. Inmediatamente corta la transmisión porque estaba en la radio. Inmediatamente Luis Echeverría vete el rock. Entonces, después de 1971, en México no puedes hacer conciertos de rock porque la policía te lleva. No puedes producir, mezclar o maquilar música rock. Muchas bandas se tuvieron que ir al extranjero para poder grabar. No puedes escucharlo públicamente, incluso había hogares donde no se permitía tenerlo en su casa. No era algo legalmente estipulado, pero era delito, por así decir, hacer rock en los años 70 en México. Era como ahora cometer alguna falta a la moral. Ahora imagínense esto, si era algo escandaloso para la sociedad de la época, ¿qué pasa si hay rock en la iglesia? O sea, si para la sociedad de la época el rock urbano de los años 70 era algo inmoral, escandaloso, después de Avándaro, y los policías te llevaban a golpes, imagínate que ahora dijeras, pues no solamente vamos a cantar rock dentro de una iglesia. Y es aquí donde viene la segunda ola y aparece un movimiento que va a dejar a bandas cristianas muy importantes como lo fue la generación de Jesús. Aquí igual los baby boomers saben de qué hablo. La generación de Jesús, la tierra prometida, fue otra banda muy importante. Cristo es el camino con el señor Armando Flores, que después hizo música. Hay un grupo, Adriel, igual también ahí se me olvidan los nombres, pero es un grupo americano también que toca rock.
no, se me olvidó el nombre. Ay, bueno, es un grupo, yo empecé a verlos y era como música de los 70s, 80s, rock tal cual, música cristiana, ¿no? Entonces es cuando empieza a tener todo este auge. Ahora sí que Estados Unidos manda para México las influencias, o sea, de Estados Unidos viene todo. Y aquí en Latinoamérica se empieza a adaptar, ¿no? Petra, se me hace que hablas de Petra. Petra, exactamente. Ok, Exactamente, Petra. Petra. pero aquí vamos a señalar algo muy importante. Y Petra graba su primer disco en 1979. Aparece el primer álbum de Petra en el 79. Pero la generación de Jesús, que era un grupo de chiapanecos y regiomontanos en México, como el grupo Shalom en Chile, que eran bandas de rock, graban su primer álbum en 1970 y 1973. Estamos hablando que había como unos 10, 6 años de diferencia todavía con Petra, es decir, en México íbamos un poquito adelantados, ¿no? En Sí. hacer música, y en Chile, los chilenos que nos están viendo y que recuerdan al grupo Shalom también hizo música bastante temprano. Entonces, cuando nacen estos grupos, bien dices, Iván, ya hay una influencia norteamericana. La pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, mi papá vivió esta época y él lo recuerda así. Era rockero. Sí, mi papá fue rockero y vestía y escuchaba en la iglesia cristiana de esta música. Pero bandas como la Generación de Jesús los corrieron de sus iglesias. No vamos a decir qué denominaciones eran para que no sea que hay uno por ahí, pero denominaciones muy conservadoras, incluso pentecostales, los corrieron de sus iglesias, los expulsaron. Algunos de ellos incluso eran pastores, pastores de jóvenes. La Tierra Prometida era una banda hecha por un hijo de un pastor en la Ciudad de México, que también terminó siendo expulsado de la iglesia por tocar este tipo de música que era inmoral. Entonces, ahí empezamos a ver ya como que la brecha generacional, el roce que había. Pero ¿cómo transformó esto a la iglesia? Bueno, creo que la década de los 70 es bien importante porque es la que le abre la puerta a la actualización de la música. Ya pasamos de ser algo regional, de ser algo muy folclórico, a ser algo más occidental, llamémosle así, ¿no? Y entonces ya puedes ver a chicos cristianos que traen cadenas y el reinado de afro, pero que están Digo, cantando canciones para los ahora, que no conocen. es algo bien interesante que la gente de su tiempo siempre tenga aversión por la música moderna. Y yo Sí, pienso que es algo bien normal, porque pasó en la iglesia primitiva, pasó en la iglesia del medievo, pasó, de hecho, algunas de los puntos de los reformadores, como fue el caso de Calvino, de que fueran puros salmos, era porque no quería que la música moderna estuviera dentro de las iglesias, que era el caso de las iglesias católicas, que sí tenían música moderna. Entonces, siempre es algo que nos causa aversión. Y es un tema bien difícil, ¿eh? No crees, porque hay gente que no, por más argumentos que le des, no puede aceptar la música moderna. Para ellos siempre la antigüedad va a tener más valor. Aunque es una falacia, pero y en los 70 pasó. Las iglesias le cerraron la puerta a estas bandas cristianas, pero hubo alguien que se las abrió, el mundo. Ujú. O sea, la sociedad empezó a escuchar música cristiana. Los jóvenes Así que es. estaban inmersos en el movimiento hippie, que estaban inmersos en el movimiento revolucionario estudiantil, que estaban inmersos en esta cuestión de las drogas, el sexo libre, una onda muy liberal, izquierdista en la década de los 70 en Latinoamérica, se abre paso y resuena en las calles, resuena entre la gente que no es cristiana y me llama muchísimo la atención los testimonios de los miles de personas que se convirtieron en universidades, en las calles, en hogares no cristianos por la influencia de esta música, ¿no? La Generación de Sí. Jesús, la Tierra Prometida, una banda que se llamó Los Hebreos también, Es y que todos ellos estaban tipo de música así media. es bien interesante también esto. Cada cristiano tiene su soundtrack, es decir, cada ser humano tiene su soundtrack de vida. A lo mejor cuando ibas a la prepa escuchas una canción y te acuerdas, es mi soundtrack. Muchos, como los movimientos modernos, que el nuevo calvinista, que fue un movimiento que pegó mucho, yo creo que es uno de los más modernos, tenías detrás su soundtrack, se escuchaban las canciones de la IBI, el La Dios que adoramos y todo esto, porque cada movimiento trae su soundtrack, trae su música, ¿verdad? Eso nomás lo quería agregar, pero prosigue, Adriel.
No, y sí es cierto, porque tan solo este tipo de jóvenes, la música afectó mucho, porque no solamente empezaron a escuchar esta música, sino que empezaron a vestir diferente, a hablar diferente. Papá me cuenta cómo los muchachos en la iglesia empezaron a evangelizar diferente, hablaban de la onda y de Jesús. Digo, hoy a lo mejor eso no nos parezca tan jovial, pero era Sí. un escándalo en ese entonces, ¿no? Los famosos campamentos juveniles. Trasládalo a los movimientos de ahora, bueno, a estos, que bueno, que hay críticas, ¿no? Por ejemplo, los conciertos de Redimidos, de Manny Montes también, bueno, hay ciertos detalles que uno es chavo, estamos jóvenes todavía, pero sí hay ciertos detalles que dices: "No, esto no cuadra". ¿Qué No, y crees? déjame te digo algo, que hoy con estas bandas, bueno, con estos cantantes que tú mencionas, son modernos, pero son muy laxos en la teología, son muy laxos. Exacto. Pero si tú escuchabas, por ejemplo, a la generación de Jesús, o escuchabas a La Tierra Prometida, o a México 80, que era otra banda también de la época, no, hombre, sus canciones Es completamente teológicas. es que es cierto eso, o sea, tú comparas las canciones, aún, déjame decirte, hay canciones de ciertos raperos como Alex Zurdo, escucho una que habla de la cruz, qué pasó con la cruz que tanto amábamos, ya no la predicamos, hay que hablar de arrepentimiento, y tiene letras que dices: "Órale, interesante", pero algo que es verdad que estas generaciones de las que tú mencionas, y aún de los 90, de los 2000, tenían letras profundamente cristianas y teológicas. ¿Por qué? Porque eran himnos antiguos, los adaptamos a música moderna. Y eso a mí tiene un gran punto positivo, ¿no crees? Claro, y es que muchos de ellos también eran pastores y vamos, no era que se convertían a Cristo y ya mañana estaban arriba de una plataforma tocando. Yo escuché, por ejemplo, el testimonio de México 80, que probablemente nos está viendo por ahí su fundador, el hermano Fernando Nava. Ellos tocaban secular, se convierten a Cristo, tienen un discipulado con los Brothers de Cruzada Estudiantil, y un discipulado de 3 años, y después empiezan a componer canciones cristianas, ya con teología en la cabeza, y empiezan a componer música cristiana, pero que realmente decía algo. Yo al menos, luego con mi esposa así le hago, le digo, mira, este, escucha a este grupo de los años 70, todos locochones. Hay un grupo que se llama Renacer, era un grupo chileno, tenía una canción que se llamaba Yo merecía ese lugar. Y le digo a mi esposa, le digo, mira, ahí está la expresión sustitutiva, ¿no? O sea, vas a encontrar puntos teológicos, Sí. estemos de acuerdo con ella o no, independientemente de eso, pero vas a encontrar teología en lo que dicen. Y eso era lo valioso de los 70, que no era solamente un discurso lo chocón o de formato, sino que había esencia en las letras, ¿no? Y bueno, fue una época que pasó, vienen los ochentas ya empieza otra característica por ahí, y nos vamos acercando ya a los noventas famosos con su música litúrgica, ¿no?